¿Cómo tomamos decisiones cuando tenemos que escoger algo? ¿Qué es lo que vemos? Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos a la comunidad contigo. Es miércoles 11 de mayo y vamos a tomar un tiempo para abrir la palabra del Señor y aprender a mirar con los ojos del Señor. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este día, gracias Señor por el tiempo que tú nos das. Gracias Padre porque podemos abrir tu palabra y podemos escuchar tu voz, Señor. Podemos aprender de ti. Te pedimos que tú dirijas este tiempo, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. ¿Cómo tomamos decisiones cuando tenemos que escoger algo? Muchas veces escogemos lo que es más vistoso, lo que nos parece más bonito, lo que llama nuestra atención. Y bueno, eso es lo que usan las empresas para vendernos sus productos. Pueden ofrecernos algo muy llamativo, muy deseable, aunque por dentro no tenga nada, aunque realmente sea algo que no sirve. ¿Qué personas son las que más nos llaman la atención? Creo que la mayor parte del tiempo nuestra atención está sobre personas que hablan bonito, personas carismáticas, que saben cómo manejar la situación y que además se ven bien. Pero eso puede ser simplemente una fachada. Cuando el pueblo de Israel pidió a Samuel un rey, como leemos en el primer libro de Samuel, el Señor decidió darles un rey que se acomodaba a las expectativas de los hombres. Ese rey fue Saúl. La palabra dice en el primer libro de Samuel, en el capítulo 9, versículo 2, que entre los hijos de Israel no había otro mejor que él. Es decir, no había otro mejor que Saúl. La tradición judía dice que Saúl era tan alto que podía ver por encima de las murallas de Jerusalén. En el primer libro de Samuel 9:2 dice que de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Es decir, era la persona más alta del pueblo. Muchas veces, sin embargo, el exterior no muestra lo que hay en el interior. Saúl pronto comenzó a mostrar que no tenía deseos de someterse al Señor. Él quería obedecer a Dios, pero quería hacerlo en sus propios términos y no en los términos de Dios. Y bueno, los israelitas tenían un rey a su medida. Era alguien que podía impresionar, era alguien que infundía respeto y temor. Era el orgullo del pueblo de Israel. Era el rey que tal vez nosotros hubiésemos escogido. Pero dice la palabra que el Señor lo desechó. Y deberíamos preguntarnos por qué. Incluso Samuel, el siervo de Dios, estaba muy triste y dice que lloraba porque Jehová había desechado a Saúl. Entonces el Señor tuvo que decirle, basta. Basta de lamentarse porque ahora quiero que mires con mis ojos y no con los ojos de los hombres. Entonces, a través del pasaje del primer libro de Samuel, el capítulo 16, los versículos del 1 al 13, vamos a poder ver o saber cómo mirar con los ojos del Señor. Y a través de la lectura, que no la voy a leer ahora porque son varios versículos, les animo a que puedan leer este pasaje, lo que vamos a poder ver es que mirar con los ojos del Señor es no enfocarnos en lo exterior, sino en lo interior. Y aceptar y gozarnos en la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo miramos con los ojos del Señor?
lo primero que digo, no enfocados en el exterior, sino en el interior. Dice que Samuel estaba sufriendo por Saúl. Dice que Jehová le dijo a Samuel, ¿hasta cuándo has de llorar por Saúl, después de que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel? Samuel estaba mirando con los ojos del pueblo, pero el Señor había desechado a lo mejor de lo mejor, al mejor hombre que tenía todo Israel. Y Dios tenía un plan perfecto, un plan aún mejor, que estaba conforme a su voluntad. Entonces envió a Samuel para que ungiera ahora a un rey que era, como dice la palabra, conforme al corazón de Dios y no conforme a las expectativas humanas. Pero Samuel veía problemas en el pedido del Señor, porque al ungir a una nueva persona iba a ser identificado como un traidor. Saúl seguía siendo el rey. Y el hecho de que Samuel ungiese a un nuevo varón lo ponía incluso en riesgo de muerte. Pero bueno, el Señor proveyó la forma en la que Samuel podía cumplir con lo que le había pedido, le había ordenado. Y llegó de esa forma a la casa de Isaí. Llegó a Belén a hacer un sacrificio, a ofrecer un sacrificio de paz de la casa de Elí para con Dios. Allí Samuel seguía mirando a través de los ojos de los hombres. Y dice el relato que cuando entró y vio a Eliab, el hijo mayor de Isaí, dijo, este es, cumple con todos los requisitos. Es el que Jehová escogió, varón grande, guerrero, alto, una persona que tal vez no era como Saúl, pero podía reemplazar a Saúl. Y el Señor habló a Samuel y le dijo, no mires su apariencia, ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Porque Dios no ve como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. El Señor estaba mostrando a Samuel que él, como siervo de Dios, no podía mirar con los ojos de los hombres, no podía buscar en la apariencia externa la voluntad de Dios, sino que tenía que pedirle al Señor que le mostrara, que tenía que ver a través de los ojos de Dios. No tenía que enfocarse en la apariencia. Tenía que buscar en el interior. El Señor estaba mirando el corazón. Y el corazón de Eliab, el hijo mayor de Isaí, no era conforme al corazón del Señor. Y entonces así pasaron uno a uno los primeros 7 hijos de Isaí. Y ninguno era lo que el Señor había escogido. Pero el Señor había enviado a Samuel a ungir un nuevo rey. Entonces Samuel preguntó, ¿son estos todos tus hijos? Samuel estaba entendiendo que el Señor tenía un plan y que no lo había mandado sin ninguna razón. Entonces Isaí hizo llamar a su hijo menor, al menor de sus hijos, al que a los ojos de los hombres no era digno de compartir el tiempo que estaban pasando con Samuel, porque era el chiquillo de la casa, era el encargado de pastorear y las labores domésticas. Y entonces
entró David. Sin embargo, justamente era David quien estaba en el plan perfecto del Señor. Era el único invitado al banquete que el Señor estaba esperando. Entonces Samuel ungió a David. Y es que cuando miramos a través de los ojos del Señor, no hay con qué impresionarnos en el exterior. Es lo que hay en el interior. El Señor había decidido obrar en la vida de David. Y Samuel pudo aceptar y gozarse en la voluntad de Dios. Entonces, veamos ese segundo punto, que tenemos que aceptar y gozarnos en la voluntad de Dios. Dice el versículo 13, que entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Es decir, el Señor dijo y Samuel hizo. Samuel ungió a David en medio de sus hermanos. David no era la primera opción. En nuestros términos, tal vez era el peor es nada. Era el último jugador en la banca. Era bonito, pero no imponente. Era simpático, pero no parecía un gran guerrero. Si hubiese estado en las manos de Samuel y del pueblo, seguro que habrían tomado otra opción. Pero es hermoso ver que Samuel obedeció. Entendió que en su soberanía Dios había escogido a David. Fue ungido como el símbolo de haber sido apartado para el servicio de Dios. Eso era lo que estaba haciendo al ungirlo. Y si bien tal vez en ese momento Samuel no estaba convencido, mucho más adelante vino el gozo para él. Lo que ahora tenía que hacer en ese momento era aceptar la voluntad de Dios. Samuel tenía que mirar a través de los ojos del Señor. Y cuando miramos con esos ojos, con los ojos del Señor, tal vez lo único que nos queda por hacer es aceptar y gozarnos en la voluntad de Él, en su perfecta voluntad. Él sabe qué es lo que Él va a hacer y por qué lo va a hacer. Y el gozo llegará en el tiempo del Señor. Más hermoso aún, es algo que el Señor nos dejó como un anticipo de lo que vendría para nosotros con la promesa que haría muchos años después a través del profeta Joel. Dice al final del versículo 13 que el Espíritu de Jehová, es decir, el Espíritu Santo, vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Es decir, David era una probadita de lo que nosotros tenemos ahora. Una persona que vivió desde ahí y en adelante con la presencia del Señor en su vida, el Espíritu Santo morando en él. Ese mismo Espíritu que vino poderosamente sobre David es el Espíritu que ahora mora en nosotros, los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Es ese Espíritu que nos convence de nuestra condición. Es ese Espíritu que obra en nuestro corazón para que nuestro corazón sea conforme al corazón de Dios. Y saben, es ese mismo Espíritu que nos ayuda a mirar todo a través de los ojos de nuestro Dios.
Y lo hermoso de todo esto es que a través del Espíritu Santo, primero y antes que nada, podemos darnos cuenta de que no hay nada en nosotros que pueda impresionar al Señor. Él conoce lo más profundo de nuestro ser. Entonces, toda la apariencia que podamos tener se queda en nada. Es a través de su poder que Él primero pone convicción de pecado, de justicia y de juicio en nosotros. Y obra para que nosotros vayamos pareciéndonos cada vez más a Cristo. ¿Saben? Dios ve nuestro corazón y sabe cómo está nuestro corazón. Y lo hermoso, que Él decide obrar en él para hacer un corazón conforme a su corazón. Y lo que más me impresiona y también me emociona es que hemos sido llamados a participar del banquete luego del sacrificio. Ese sacrificio por el cual nosotros tenemos paz con Dios. Ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y podemos participar del banquete porque estamos en paz con el Señor. Gocémonos en la obra que nuestro Dios ha decidido hacer en nuestra vida y miremos todo a través de sus ojos. No para estar criticando, sino para saber realmente cuál es la voluntad de Dios, para crecer cada día más en Él. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das y gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque podemos aprender tanto de ti a través de ella. Y, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a ver todo a través de tus ojos. Padre amado, que no nos impresionen las cosas. Padre amado, tú muéstranos lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer. Padre amado, queremos que tú obres en nosotros para que seamos personas conforme a tu corazón. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga y que tengan una linda semana.